Hay mañanas que llegan ligeras y hay otras que parecen cargar con el eco de todo lo que aún no ha sido resuelto. Hay días que comienzan con energía y otros que inician con una especie de silencio interior, como si algo dentro de nosotros estuviera esperando, algo más profundo que respuestas rápidas. Algo más real que simples motivaciones. Y tal vez hoy, este es uno de esos días para ti. Tal vez abriste los ojos, pero no con la certeza de lo que viene, sino con preguntas. Tal vez hay áreas en tu vida donde necesitas dirección, otras donde necesitas paz, y quizás algunas donde lo único que anhelas es sentir que todo estará bien, aunque ahora no lo parezca. Y en medio de todo eso, aparece una palabra que a veces parece lejana, pero que en realidad es más cercana de lo que imaginas. Esperanza. No una esperanza débil, no una ilusión pasajera, sino una esperanza viva, firme, profunda, una que no depende de las circunstancias, sino de aquel que la sostiene. Romanos capítulo 15, versículo 13, nos revela algo poderoso. Dios no solo da esperanza. Él es el Dios de la esperanza. Y no solo eso. Él desea llenarte. No parcialmente. No de forma limitada. Sino llenarte de gozo y de paz, mientras crees. Eso significa que no tienes que esperar a que todo cambie para sentir paz. No tienes que ver resuelto cada problema para experimentar gozo. No tienes que tener todas las respuestas para vivir con esperanza. Porque todo eso comienza dentro de ti cuando decides confiar. Y aquí es donde esta mañana se vuelve especial. Porque este no es solo un momento más. No es solo una oración más. Es una oportunidad para ser llenado. Sí, llenado. Porque muchas veces caminamos vacíos sin darnos cuenta. Vacíos de paz, llenos de pensamientos. Vacíos de gozo, cargados de preocupaciones. Vacíos de esperanza, pero llenos de dudas. Y en ese estado, tratamos de seguir adelante, de hacer lo mejor posible, de sostenernos como podemos. Pero Dios no te diseñó para vivir así. No te llamó a sobrevivir el día, te llamó a vivirlo lleno. Lleno de su paz. Lleno de su gozo. Lleno de una esperanza que no se rompe. Y esa llenura no se produce por esfuerzo humano. No se consigue corriendo. No se alcanza acumulando. Se recibe creyendo. Por eso esta oración no será solo palabras, será un espacio donde tu corazón se abre y Dios comienza a llenarlo. Tal vez no lo sientas de inmediato. Tal vez sea como una lluvia suave que primero apenas toca, pero luego empapa todo. Tal vez sea como una luz que entra poco a poco, hasta que ya no queda oscuridad. Pero algo ocurrirá si decides quedarte, si decides abrirte, si decides creer. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase, no como repetición, sino como una declaración. Hoy recibo el gozo, la paz y la esperanza de Dios. No lo escribes para otros, lo escribes para tu alma. Porque hay palabras que, cuando se dicen con fe, comienzan a abrir caminos por dentro. Ahora, detente un momento. Respira profundo. Suelta la prisa. Deja a un lado lo que te preocupa, aunque sea por unos minutos. No necesitas tener todo listo, solo necesitas estar presente. Porque Dios ya está aquí. Esperando, no para exigirte, sino para llenarte. Y en este instante, comienza algo nuevo dentro de ti. Oremos juntos. Padre amado. En este instante sagrado, en el que la mañana apenas comienza a desplegar su luz, me acerco a ti con el corazón abierto, sin reservas, sin pretensiones, sin intentar aparentar algo que no soy. Vengo tal como estoy, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis cargas, con mis anhelos, con mis silencios, y también con esa necesidad profunda de ser lleno por ti. Porque reconozco, Señor, que muchas veces he intentado llenarme con otras cosas. He buscado paz en soluciones rápidas, gozo en momentos pasajeros, esperanza en circunstancias cambiantes.
Pero nada de eso ha logrado sostenerme realmente. Todo eso se desvanece, todo eso cambia, todo eso depende de factores que no puedo controlar. Pero tú permaneces. Y hoy vengo a ti, no solo para pedir, sino para recibir. Porque tu palabra dice que eres el Dios de esperanza, y que quieres llenarme de gozo y de paz en el creer. Y hoy, decido creer. Aunque no entienda todo, creo. Aunque no vea todo claro, creo. Aunque haya áreas en mi vida que aún no tienen respuesta, creo. Creo que tú estás obrando. Creo que tú estás presente. Creo que tú estás llenando lo que está vacío dentro de mí. Padre, hoy reconozco que hay espacios en mi interior que necesitan ser restaurados. Lugares donde el cansancio se ha acumulado, donde la preocupación ha dejado huella, donde la esperanza se ha debilitado sin que me diera cuenta. Hay pensamientos que han estado girando sin descanso, emociones que no he sabido procesar, cargas que he llevado en silencio. Pero hoy, no quiero seguir cargándolas solo. Hoy las traigo a ti. Toma, Señor, cada preocupación que ha estado ocupando mi mente. Toma esos pensamientos repetitivos que intentan anticipar lo peor, que buscan respuestas donde aún no las hay, que generan inquietud incluso en los momentos de calma. Tómalos y reemplázalos con tu paz. Una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que tú haces dentro de mí. Señor, hay días en los que me siento sin fuerzas. No siempre físicamente, pero sí emocionalmente. Como si algo dentro de mí estuviera desgastado, como si hubiera dado mucho y no hubiera tenido tiempo de recuperar. Y en medio de eso, trato de seguir adelante, de cumplir, de sostener, pero siento ese vacío. Hoy, vengo a ti con ese vacío. No para ocultarlo, sino para que tú lo llenes. Lléname de gozo, Señor, no de un gozo superficial, no de una alegría momentánea, sino de un gozo profundo, que nace desde el interior, que no depende de lo que ocurre, que permanece incluso en medio de los desafíos. Ese gozo que da fuerza. Ese gozo que sostiene. Ese gozo que recuerda que tú estás conmigo. Padre, también te pido por mi mente. Porque sé que muchas de mis batallas comienzan ahí. Pensamientos que se multiplican, dudas que aparecen, ideas que generan temor o inseguridad. Hoy quiero rendir mi mente a ti. No quiero que sea un espacio dominado por la ansiedad, sino un lugar donde tu verdad habite. Llena mi mente con tu palabra. Llena mis pensamientos con esperanza. Llena mi interior con esa certeza tranquila de que tú estás en control. Señor, ayúdame a creer de verdad. No solo con palabras, sino con una confianza viva. Porque muchas veces digo que confío en ti, pero mis pensamientos siguen cargados de duda, mis emociones siguen inquietas, mis decisiones siguen guiadas por el temor. Hoy quiero que eso cambie. Hoy quiero creer, desde lo profundo. Creer que tú eres suficiente. Creer que tu gracia me alcanza. Creer que tu provisión llegará en el momento correcto. Creer que tu paz puede habitar en mí, incluso si todo a mi alrededor parece incierto. Padre, hay áreas en mi vida donde necesito esperanza. Lugares donde he perdido entusiasmo, donde me he sentido estancado, donde las cosas no han salido como esperaba. Y en medio de eso, a veces la esperanza se ha debilitado. Pero hoy, vengo a ti como la fuente de toda esperanza. No como alguien que pide algo externo, sino como alguien que necesita ser lleno por dentro. Llena esos espacios, Señor. Llena donde antes hubo desánimo. Llena donde hubo frustración. Llena donde hubo duda. Y deja que tu esperanza comience a crecer nuevamente en mí, como una semilla que vuelve a cobrar vida, como algo que parecía seco pero que ahora recibe agua. Señor, mientras oro, siento que algo dentro de mí comienza a abrirse. Como si mi corazón dejara de resistirse, como si mi alma comenzara a recibir. Y en ese recibir, hay paz. Una paz suave, constante, real. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás aquí. Padre, gracias porque no tengo que fabricar esta paz.
No tengo que esforzarme por sentirla. Solo tengo que permanecer en ti y permitir que tú la produzcas en mí. Gracias porque no tengo que buscar el gozo en mil lugares, porque tú puedes llenarme directamente. Gracias porque no tengo que construir mi propia esperanza, porque tú eres mi esperanza. Y hoy, lo recibo. No como una idea, sino como una realidad. Recibo tu paz. Recibo tu gozo. Recibo tu esperanza. Y mientras lo hago, algo dentro de mí se transforma. Y mientras permanezco en este espacio contigo, Señor, siento que mi interior comienza a ensancharse, como si algo que antes estaba apretado, tenso, contenido, ahora encontrara espacio para respirar con libertad. Y en medio de esa expansión suave pero real, me doy cuenta de cuánto necesitaba este momento, de cuánto mi alma anhelaba detenerse sin culpa, sin presión, sin esa sensación constante de tener que hacer, resolver o sostenerlo todo por mis propias fuerzas, porque en este instante entiendo que no fui creado para vivir desde el agotamiento interior, sino desde una conexión viva contigo, donde cada parte de mí puede encontrar dirección, descanso y renovación, no de manera superficial, sino profunda. Como una raíz que vuelve a tocar agua después de haber estado rodeada de sequedad durante demasiado tiempo. Padre, al quedarme aquí contigo, comienzo a notar que muchas de las cargas que llevaba no eran visibles, no eran cosas que pudiera señalar fácilmente, pero estaban presentes en la forma en que pensaba, en la forma en que reaccionaba, en la forma en que enfrentaba el día, como una corriente silenciosa de inquietud que nunca se detenía por completo, y hoy, al traer todo eso a tu presencia, no con palabras perfectas sino con un corazón dispuesto, descubro que tú no necesitas explicaciones elaboradas para obrar en mí, porque conoces incluso aquello que no logro expresar, y aún así decides acercarte, no para juzgarme, sino para llenarme, no para exigirme, sino para sostenerme, no para señalar lo que falta, sino para suplirlo con tu plenitud. Señor, hay algo profundamente transformador en reconocer que tú no solo das esperanza, sino que eres la fuente misma de ella, porque eso significa que no tengo que buscarla desesperadamente en circunstancias cambiantes, ni construirla a partir de resultados inciertos, sino que puedo venir directamente a ti y recibirla como un regalo que fluye de tu naturaleza, y en esa comprensión mi corazón comienza a descansar de una manera nueva. Porque ya no estoy intentando producir dentro de mí algo que solo puede venir de ti, sino que me abro para recibirlo, como la tierra se abre para recibir la lluvia, sin esfuerzo, sin resistencia, simplemente permitiendo que lo que viene del cielo haga su obra en lo profundo. Padre, mientras continúo en esta oración, también reconozco que creer no siempre ha sido fácil para mí, porque hay momentos en los que las circunstancias parecen contradecir la fe, en los que lo que veo no coincide con lo que espero, en los que el tiempo pasa y las respuestas no llegan como imaginaba, y en medio de eso, mi mente intenta llenar los espacios con dudas, con preguntas, con interpretaciones que no siempre reflejan tu verdad, pero hoy, en lugar de dejarme arrastrar por eso, elijo algo diferente, elijo creer no porque todo esté claro, sino porque tú eres fiel, elijo confiar no porque tenga todas las respuestas, sino porque tú conoces cada una de ellas, elijo descansar no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya estás obrando incluso en lo que aún no comprendo. Señor, enséñame a permanecer en esa fe que no depende de lo visible, que no se debilita ante la incertidumbre, que no se rompe cuando las cosas no suceden como esperaba, sino que se sostiene en la certeza de quién eres tú. Porque cuando mi fe está anclada en ti, deja de ser frágil, deja de fluctuar con cada situación, y se convierte en una base firme sobre la cual puedo caminar incluso en medio de lo desconocido. Y es desde ahí que tu paz comienza a fluir, no como una emoción pasajera, sino como una realidad que se instala en lo profundo y empieza a gobernar mis pensamientos, mis decisiones, mi manera de ver la vida. Padre, hoy también quiero entregarte esa tendencia que tengo de llenarme de pensamientos innecesarios, de analizar en exceso, de intentar prever cada posible resultado como si eso pudiera darme seguridad.
Porque en el fondo sé que ese esfuerzo constante no me da paz, solo me desgasta, solo me aleja de la tranquilidad que tú deseas para mí, y por eso hoy renuncio a esa necesidad de control que tantas veces ha ocupado mi mente. Y en su lugar elijo abrir espacio para tu presencia, para tu voz, para tu dirección, confiando en que tú puedes guiarme mejor de lo que yo podría guiarme a mí mismo, incluso en los detalles más pequeños de este día. Señor, mientras sigo aquí contigo, siento que algo dentro de mí se está alineando, como si piezas que estaban fuera de lugar comenzaran a encajar suavemente, no por mi esfuerzo, sino por tu obra en mí. Y en medio de ese proceso entiendo que ser lleno de gozo y paz no es un evento aislado, sino una experiencia continua que se renueva cada vez que vuelvo a ti, cada vez que decido creer. Cada vez que suelto lo que me pesa y recibo lo que tú me das, y eso me llena de esperanza, porque significa que no dependo de un momento perfecto para vivir en plenitud, sino que puedo experimentar tu llenura en medio de mi realidad tal como es hoy. Padre, que este gozo que tú produces en mí no sea superficial ni dependiente de lo externo, sino profundo, estable, arraigado en la certeza de tu amor, que no cambia, que no se debilita, que no se retira. Y que esta paz que ahora comienza a habitar en mi interior no sea algo que pierda fácilmente, sino una presencia constante que me acompañe en cada situación, que me sostenga cuando el día se vuelva desafiante. Que me recuerde que tú estás conmigo incluso cuando todo a mi alrededor parezca moverse. Señor, hoy no quiero solo sentir algo momentáneo, quiero ser transformado desde adentro, quiero que esta experiencia contigo deje una marca real en mi vida, en mi manera de pensar, en mi forma de reaccionar, en cómo enfrento lo que viene, y sé que eso es posible porque no depende de mí, sino de ti obrando en lo profundo de mi ser, llenando, restaurando, renovando, llevando luz donde antes había confusión, llevando calma donde antes había inquietud, llevando vida donde antes había desgaste. Y en medio de todo esto, Señor, simplemente permanezco, recibiendo, confiando, dejando que tu presencia haga lo que yo no puedo hacer por mí mismo, y en ese permanecer, encuentro algo que mi alma ha estado buscando. Descanso verdadero. Y mientras continúo en este encuentro contigo, Señor, siento que algo aún más profundo comienza a suceder dentro de mí, como si no solo estuvieras calmando la superficie de mis pensamientos, sino entrando en esos lugares donde ni siquiera siempre soy consciente de lo que guardo, como si tu presencia descendiera suavemente hasta lo más íntimo de mi ser, tocando esas áreas donde el cansancio se ha acumulado sin palabras, donde las pequeñas preocupaciones se han ido convirtiendo en cargas más grandes, donde la esperanza a veces ha sido reemplazada por una espera silenciosa sin dirección, y en medio de todo eso, tú no llegas con exigencias ni con prisa, sino con una paciencia perfecta. Como quien restaura con cuidado, como quien reconstruye sin destruir, como quien llena sin desbordar de golpe, sino de manera constante, firme y amorosa. Padre, en este momento me doy cuenta de cuánto he necesitado aprender a recibir, porque durante tanto tiempo he vivido desde el esfuerzo, desde la idea de que debo sostener, avanzar, responder, cumplir, resolver. Y aunque todo eso forma parte de la vida, muchas veces lo he hecho olvidando que no estoy solo, olvidando que no dependo únicamente de mis fuerzas, olvidando que hay una fuente inagotable en ti que no solo me sostiene, sino que desea llenarme continuamente, no para que apenas sobreviva, sino para que viva con una plenitud que no nace de lo externo, sino de una relación viva contigo, donde cada día se convierte en una oportunidad de experimentar tu presencia de una manera real y cercana. Señor, mientras oro, entiendo que creer no es solo una decisión mental, sino una postura del corazón que se abre incluso cuando no tiene todas las respuestas, que permanece incluso cuando hay incertidumbre, que confía incluso cuando el camino no está completamente claro, y en esa forma de creer es donde tu palabra cobra vida, donde lo que prometiste en Romanos comienza a hacerse realidad en mí. Porque no es una idea lejana ni un concepto abstracto, sino una experiencia viva donde tú, como Dios de esperanza, empiezas a llenar cada espacio con algo que no proviene de mis circunstancias, sino de tu presencia activa en mi vida. Padre,
Hoy también reconozco que muchas veces he limitado lo que tú quieres hacer en mí, no porque tú no estés dispuesto, sino porque mi mente se ha acostumbrado a pensar en términos de escasez, de duda, de control. Como si lo que tú puedes hacer tuviera límites definidos por lo que yo entiendo o por lo que he experimentado hasta ahora, pero en este momento algo cambia dentro de mí. Porque comienzo a abrirme a la posibilidad de que tú hagas más, de que llenes más, de que restaures más, de que traigas una medida de paz, de gozo y de esperanza que supera lo que estoy acostumbrado, no de forma abrumadora, sino de forma transformadora, como una luz que no encandila, pero que poco a poco elimina toda sombra. Señor, hay una profundidad en tu paz que apenas estoy comenzando a comprender, porque no es solo la ausencia de conflicto, ni simplemente una sensación de tranquilidad momentánea, sino una estabilidad interna que permanece incluso cuando hay movimiento afuera, incluso cuando las cosas no están completamente resueltas, incluso cuando el día presenta desafíos que antes me habrían inquietado, y esa paz, al comenzar a establecerse dentro de mí, cambia la manera en que percibo todo, porque ya no reacciono desde la inquietud, sino desde una calma que no es mía, sino tuya, una calma que me permite pensar con claridad, actuar con sabiduría y caminar con confianza. Padre, en este proceso también siento como el gozo comienza a tomar forma dentro de mí de una manera distinta, no como una emoción pasajera que depende de momentos agradables, sino como una fuerza interior que me sostiene, que me levanta, que me recuerda que hay algo más grande que mis circunstancias, algo más firme que mis emociones, algo más constante que cualquier situación que pueda enfrentar, y ese gozo, al nacer desde lo profundo, empieza a transformar mi manera de vivir, porque ya no dependo de lo externo para sentirme bien, sino que encuentro dentro de mí una fuente que permanece, que fluye, que se renueva, y que tiene su origen en ti. Señor, mientras sigo en este espacio contigo, entiendo que esta llenura de la que habla tu palabra no es algo que ocurre una sola vez, sino algo que se cultiva en la relación, en el tiempo contigo. En la decisión diaria de volver a tu presencia, de abrir mi corazón, de rendir mis pensamientos, de confiar incluso cuando no todo está claro, y eso me da una esperanza aún mayor. Porque significa que no dependo de un momento perfecto para experimentar tu obra, sino que puedo vivir en un proceso continuo donde tú sigues llenando, restaurando, renovando, día tras día, momento tras momento. Padre, hay algo dentro de mí que se rinde completamente en este instante, no desde la derrota, sino desde la confianza, como quien deja de luchar contra lo que no puede controlar y decide descansar en manos seguras. Como quien entiende que no tiene que cargar todo, que no tiene que resolver todo, que no tiene que anticipar todo, porque tú ya estás presente en cada parte del camino, y en esa rendición encuentro libertad. Una libertad que no había experimentado de esta manera antes, porque no es la ausencia de responsabilidad, sino la liberación del peso innecesario que nunca me correspondió llevar. Señor, que esta obra que estás haciendo en mí no se detenga cuando esta oración avance, que no se diluya cuando el día comience con su ritmo, que no se pierda entre las actividades y las responsabilidades, sino que permanezca como una corriente constante dentro de mí, recordándome quién eres tú y quién soy yo en ti, recordándome que no camino solo, que no vivo vacío, que no enfrento la vida sin dirección, sino que estoy siendo guiado, sostenido y lleno por ti en cada paso que doy. Y mientras continúo aquí, en este fluir contigo, simplemente permanezco abierto, disponible, dispuesto, dejando que tu espíritu siga obrando en lo profundo, llenando cada rincón, trayendo orden donde había confusión, trayendo descanso donde había cansancio, trayendo vida donde había desgaste, y en ese proceso, mi alma se aquieta aún más, encontrando en ti no solo un momento de paz, sino una fuente que no se agota. Y en esta continuidad de tu presencia que no se interrumpe, Señor, comienzo a percibir que lo que está ocurriendo dentro de mí no es simplemente un momento emocional ni una sensación pasajera que se disolverá con el paso de las horas, sino un proceso real, profundo y silencioso donde tu espíritu está reordenando mi interior, como quien toma una habitación desordenada no para juzgar el caos, sino para restaurarla con paciencia,
colocando cada cosa en su lugar correcto, quitando lo innecesario, trayendo claridad donde antes había confusión, y en medio de ese proceso entiendo que muchas de las tensiones que llevaban no provenían de la realidad misma, sino de la forma en que la estaba interpretando, de la manera en que mis pensamientos se adelantaban, de cómo mis emociones reaccionaban sin estar ancladas en tu verdad. Padre, al darme cuenta de esto, algo dentro de mí se aquieta aún más, porque comienzo a comprender que no todo lo que siento tiene autoridad sobre mi vida, que no todo pensamiento merece quedarse, que no toda preocupación debe ser alimentada, y esta comprensión no llega como una imposición, sino como una luz que me permite ver con mayor claridad, que me da la capacidad de elegir, de detenerme, de redirigir mi enfoque hacia ti, hacia tu palabra, hacia esa verdad firme que no cambia aunque mis circunstancias sí lo hagan, y en esa capacidad de elegir encuentro una libertad nueva, una libertad que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que puedo volver a ti en cualquier momento y reenfocar mi corazón. Señor, mientras continúo en esta oración, también reconozco que durante mucho tiempo he vivido con una especie de prisa interior, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que resolver, algo que alcanzar. Y aunque externamente pudiera parecer que todo estaba en orden, por dentro existía una tensión constante, una sensación de que nunca era suficiente, de que siempre faltaba algo más, y hoy, en este espacio contigo, esa prisa comienza a desvanecerse, no porque todas las responsabilidades desaparezcan, sino porque ya no las estoy enfrentando desde la presión, sino desde la confianza de que tú estás conmigo en cada una de ellas, guiando, sosteniendo, proveyendo. Incluso en los detalles más pequeños que muchas veces paso por alto. Padre, en este proceso también siento como mi manera de percibir el día que tengo delante comienza a cambiar, porque ya no lo veo como una lista de tareas que debo cumplir con mis propias fuerzas, ni como un conjunto de situaciones que podrían salirse de control en cualquier momento, sino como un espacio donde tú ya estás presente, donde tu gracia ya ha sido preparada, donde tu provisión ya está en camino. Y esta nueva forma de ver transforma mi actitud, porque ya no me acerco al día con temor o ansiedad, sino con una expectativa tranquila, sabiendo que no estoy entrando en lo desconocido solo, sino acompañado por ti en cada paso. Señor, hay algo profundamente restaurador en entender que la esperanza no es solo esperar que algo bueno ocurra, sino vivir con la certeza de que tú estás obrando incluso ahora, incluso en lo que no veo, incluso en lo que no entiendo, y esa esperanza comienza a llenar espacios dentro de mí que antes estaban ocupados por la duda o el desánimo, como si poco a poco la luz fuera desplazando toda sombra, no con violencia, sino con constancia, estableciéndose de manera firme hasta que ya no queda lugar para aquello que antes me inquietaba. Padre, mientras esta esperanza crece en mí, también siento cómo cambia mi relación con el futuro, porque ya no lo percibo como una amenaza incierta que debo anticipar y controlar, sino como un territorio donde tu presencia ya ha llegado antes que yo, donde tu cuidado ya ha sido establecido, donde tu plan ya está en marcha, y esta comprensión me libera de la necesidad de intentar prever cada detalle, permitiéndome descansar en la seguridad de que no importa lo que venga, tú estarás conmigo, guiándome paso a paso, dándome lo necesario en el momento correcto. Señor, al permanecer en este lugar contigo, también me doy cuenta de que esta paz, este gozo y esta esperanza que estoy experimentando no son frágiles, no dependen de que mantenga todo bajo control. No se rompen con facilidad, porque tienen su origen en ti, y todo lo que proviene de ti tiene una estabilidad que el mundo no puede ofrecer, una firmeza que no se ve afectada por los cambios externos, una profundidad que no se agota con el tiempo, y en esa firmeza encuentro una base nueva sobre la cual quiero construir mi vida, no desde el afán, no desde la preocupación, sino desde la confianza constante en tu presencia. Padre, que esta obra que estás haciendo en mí siga avanzando, que no se detenga en este momento, que no quede limitada a este espacio de oración, sino que continúe desarrollándose en cada área de mi vida.
En mi forma de pensar, en mis decisiones, en mis relaciones, en la manera en que enfrento los desafíos, que todo en mí comience a reflejar esta transformación interna que tú estás produciendo, no como un cambio superficial, sino como una renovación profunda que nace desde lo más íntimo de mí. Sea. Y mientras continúo aquí, en este fluir que no se rompe, simplemente me mantengo disponible, atento, abierto, permitiendo que sigas llenando cada rincón de mi interior, sin prisa, sin resistencia. Confiando en que lo que estás haciendo es bueno, es perfecto, es necesario, y que en ese proceso mi vida está siendo alineada con algo mucho más grande de lo que puedo ver ahora, algo que solo tú conoces completamente, pero en lo que puedo descansar plenamente. Y al entrar ahora en esta profundidad de reflexión, Señor, lo hago desde un lugar distinto, ya no desde la prisa ni desde la necesidad de encontrar respuestas inmediatas, sino desde una quietud que me permite observar mi vida con una claridad que antes no tenía, como si de pronto pudiera verme a mí mismo desde una perspectiva más amplia, más luminosa, más alineada con tu verdad. Y en esa mirada descubro cuántas veces he vivido condicionado por pensamientos que nunca cuestioné, por creencias que se formaron en momentos de incertidumbre, por hábitos internos que se repitieron tanto que llegaron a parecer normales, aunque en realidad estaban drenando mi paz y limitando mi capacidad de experimentar la plenitud que tú deseas para mí. Porque reflexionar contigo no es solo pensar más profundamente, es ver con tus ojos, es permitir que tu verdad ilumine aquello que antes estaba oculto o distorsionado. Y en ese proceso comienzo a darme cuenta de que muchas de mis inquietudes no nacen de lo que realmente sucede, sino de la forma en que interpreto lo que sucede, de las conclusiones que mi mente construye rápidamente, de las historias que elaboro sin darme cuenta, intentando llenar vacíos de información o anticipar posibles resultados, y al hacer esto, sin intención, termino creando una carga innecesaria que no proviene de la realidad, sino de una percepción que no ha sido filtrada por tu presencia. Señor, esta comprensión es profundamente reveladora, porque me permite detener ese ciclo automático en el que reacciono sin cuestionar, en el que siento sin procesar, en el que me dejo llevar por pensamientos que no han pasado por el filtro de tu verdad, y en lugar de seguir en ese patrón, hoy aprendo a hacer una pausa consciente, a observar, a discernir, a preguntarme si lo que estoy pensando realmente refleja lo que tú dices o simplemente es una interpretación nacida del temor o de la incertidumbre, y en esa pausa encuentro una puerta hacia la libertad, porque ya no estoy atrapado en una reacción automática, sino que tengo la posibilidad de elegir una respuesta diferente. Padre, también comienzo a notar cómo muchas de mis decisiones han estado influenciadas por esa necesidad constante de sentir seguridad inmediata, como si mi mente buscara resolver todo rápidamente para calmar la inquietud. Y en ese proceso he tomado caminos apresurados, he forzado tiempos, he intentado controlar situaciones que requerían paciencia, y al hacerlo, no solo he perdido paz, sino que también he interferido con procesos que tú estabas desarrollando de manera perfecta en su debido tiempo, y al reconocer esto, no me lleno de culpa, sino de comprensión, porque entiendo que estaba actuando desde lo que sabía, pero ahora, al ver con mayor claridad, puedo comenzar a vivir de una manera diferente. Señor, esta reflexión también me lleva a reconocer algo aún más profundo, que la esperanza de la que habla tu palabra no es simplemente un sentimiento positivo, sino una fuerza espiritual que transforma la manera en que vivo. Porque cuando estoy lleno de esperanza, ya no interpreto el presente como una carga, ni el futuro como una amenaza, sino como un proceso en el que tú estás activamente involucrado. Y eso cambia completamente mi perspectiva, porque ya no camino con incertidumbre paralizante, sino con una expectativa serena, confiando en que incluso aquello que no entiendo tiene un propósito dentro de tu plan. Padre, al comprender esto, algo dentro de mí se fortalece, porque empiezo a darme cuenta de que no necesito tener todo resuelto para vivir en paz, que no necesito eliminar cada incertidumbre para experimentar gozo, que no necesito controlar cada resultado para sentirme seguro, porque mi estabilidad ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que está siendo establecido dentro de mí por tu presencia.
Y esa estabilidad comienza a convertirse en una base firme que sostiene mi vida incluso cuando las circunstancias cambian. Señor, reflexionar también me permite mirar hacia atrás y reconocer tu fidelidad de una manera más consciente, porque al detenerme y recordar, veo cuántas veces me preocupé por situaciones que finalmente se resolvieron. Cuántas veces temí que algo faltara y sin embargo nunca faltó lo necesario, cuántas veces dudé de lo que vendría y aún así tú abriste caminos donde no los veía, y al traer todo eso a mi memoria, mi corazón se llena de una confianza renovada, porque entiendo que el mismo Dios que estuvo conmigo en esos momentos es el que está conmigo hoy, y seguirá estando en cada paso que aún no he dado. Padre, esta reflexión no solo transforma mi manera de pensar, sino también mi manera de vivir, porque me invita a hacer cambios concretos, a dejar de alimentar pensamientos que no edifican, a soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, a aprender a descansar incluso en medio de la actividad, a cultivar una relación contigo que no se limite a momentos específicos, sino que se extienda a cada instante de mi día, y en ese proceso descubro que la vida no se vuelve más simple en términos externos, pero sí se vuelve más ligera en lo interno, porque ya no cargo lo que no me corresponde. Señor, hay algo profundamente esperanzador en saber que este proceso no depende de mi perfección, sino de tu obra en mí, porque eso significa que puedo avanzar sin miedo a equivocarme, que puedo aprender sin sentirme condenado, que puedo crecer sin presión, confiando en que tú estás obrando incluso en medio de mis procesos, guiándome, corrigiéndome, fortaleciendo mi fe de manera constante y paciente. Y en esa seguridad encuentro una libertad que antes no tenía, una libertad que me permite vivir con mayor autenticidad, con mayor paz, con mayor confianza. Y mientras continúo en esta reflexión, siento que todo lo que ha sido sembrado en este tiempo contigo comienza a tomar raíces más profundas, como si ya no fuera solo un momento significativo, sino el inicio de una transformación que seguirá desarrollándose, creciendo, expandiéndose en mi vida, afectando cada área, cada pensamiento, cada decisión, y en medio de eso, mi alma descansa. No porque todo haya terminado, sino porque ahora sé que todo está en tus manos, y eso es suficiente para seguir adelante con una paz que permanece. Y mientras regreso a esta conversación contigo, Señor, no como quien empieza de nuevo sino como quien continúa en un mismo río que no se detiene, siento que mi corazón ya no llega con la misma carga con la que comenzó, sino con una apertura distinta, con una sensibilidad más profunda hacia tu presencia, como si algo dentro de mí se hubiera afinado para reconocerte con mayor claridad en medio de lo invisible, y en ese reconocimiento, mi oración deja de ser solo palabras dirigidas hacia ti y se convierte en un encuentro real donde mi interior responde a lo que tú ya estás haciendo en mí, como si hubiera un diálogo silencioso donde tú hablas en lo profundo y mi alma aprende a escuchar, a recibir, a descansar. Padre, en este momento quiero volver a rendirme delante de ti, pero no desde el cansancio solamente, sino desde la comprensión de que rendirme no es perder, sino encontrar el lugar correcto donde mi vida puede sostenerse con seguridad, porque tantas veces he intentado sostenerme por mí mismo, apoyándome en mi propio entendimiento, en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad de anticipar y resolver, y aunque eso me ha llevado a avanzar en algunos momentos, también me ha dejado agotado, porque en el fondo estaba cargando algo que nunca me correspondió completamente, y hoy, al reconocerlo con claridad, suelto esa carga una vez más, no como un acto simbólico, sino como una decisión real que nace de confiar en que tú eres capaz de hacer mucho más de lo que yo podría lograr por mis propios medios. Señor, mientras continúo en esta oración, también traigo delante de ti esas áreas de mi vida donde aún me cuesta creer completamente, esos espacios donde la fe se mezcla con la duda, donde la esperanza se debilita cuando el tiempo pasa y no veo cambios inmediatos, donde el corazón se cansa de esperar y la mente intenta encontrar explicaciones que no siempre llegan. Y en lugar de esconder esas áreas o ignorarlas, hoy las pongo delante de ti con sinceridad, porque sé que no necesitas una fe perfecta para obrar en mí, sino un corazón dispuesto, abierto, sincero, y en esa sinceridad encuentro libertad,
porque ya no tengo que aparentar seguridad donde aún estoy aprendiendo a confiar, sino que puedo traer todo lo que soy a tu presencia, sabiendo que ahí es donde realmente ocurre la transformación. Padre, hoy también quiero pedirte que sigas llenando mi interior de esa paz que no depende de las circunstancias, porque sé que el día que tengo por delante traerá momentos distintos, algunos tranquilos y otros desafiantes. Algunas situaciones claras y otras inciertas, y en medio de todo eso, necesito algo que permanezca, algo que no cambie con cada situación, algo que me sostenga desde adentro, y esa es tu paz. Esa paz que no se altera cuando las cosas no salen como esperaba, que no se rompe cuando hay presión, que no desaparece cuando hay incertidumbre, sino que permanece como una base firme sobre la cual puedo seguir caminando, incluso cuando todo lo demás parece moverse. Señor, de la misma manera, te pido que ese gozo que estás despertando en mí siga creciendo, no como una emoción superficial que aparece y desaparece, sino como una fuerza interior que me recuerde constantemente que mi vida está en tus manos, que no estoy solo en lo que enfrento, que hay una realidad más profunda que lo que veo, y que en medio de cualquier circunstancia puedo encontrar razones para sostenerme, no en lo externo, sino en lo que tú estás haciendo dentro de mí, porque cuando ese gozo se establece, cambia la manera en que vivo, cambia la manera en que hablo, cambia la manera en que enfrento lo que viene, y me permite avanzar con una ligereza que antes no tenía. Padre, en este momento también quiero entregarte nuevamente mi futuro, no de forma apresurada ni desde el temor, sino desde una confianza que está comenzando a madurar dentro de mí. Entendiendo que no necesito tener claridad total sobre lo que vendrá, porque tú ya estás allí, porque tú ya has preparado lo que necesito, porque tu provisión no llega tarde ni se equivoca, sino que se manifiesta en el tiempo perfecto, y al soltar esa necesidad de anticipar todo, siento como mi interior se libera de una presión constante, como si dejara de intentar ver más allá de lo que me corresponde, y en su lugar me enfocara en caminar contigo hoy, en este momento, en este paso. Señor, ayúdame a recordar durante el día que esta paz, este gozo y esta esperanza que estoy recibiendo ahora no son algo que debo proteger con esfuerzo, sino algo que debo cultivar permaneciendo en ti, volviendo a ti, recordándote en medio de lo cotidiano, porque sé que habrá momentos donde mi mente querrá regresar a viejos patrones, donde la preocupación intentará encontrar espacio nuevamente, donde el ruido externo buscará distraerme. Y en esos momentos necesito ser consciente, necesito detenerme, necesito elegir volver a lo que hoy estoy recibiendo, no por obligación, sino porque ya sé dónde está la fuente que realmente llena mi vida. Padre, que cada paso que de hoy esté impregnado de esta conexión contigo, que no camine separado de este momento, que no lo deje atrás como algo que ocurrió en la mañana, sino que lo lleve conmigo como una realidad viva, como una presencia constante, como una certeza que me acompaña en todo lo que haga, y que incluso en medio de mis responsabilidades, en medio de mis conversaciones, en medio de mis decisiones, pueda sentir que tú estás ahí, guiando, sosteniendo, hablando, llenando cada espacio con tu gracia. Y mientras sigo aquí contigo, Señor, no tengo prisa por terminar, porque entiendo que este no es un lugar del que deba salir rápidamente, sino una fuente a la que siempre puedo volver. Un espacio donde siempre puedo encontrar descanso, donde siempre puedo ser renovado, donde siempre puedo ser lleno nuevamente, y en esa certeza, mi alma se aquieta aún más, descansando no solo en lo que siento ahora, sino en lo que sé que tú seguirás haciendo en mí, incluso cuando esta oración continúe desarrollándose en el resto de mi día. Y en esta continuidad donde mi corazón ya no se siente apresurado sino sostenido, Señor, vuelvo a hablar contigo desde un lugar más profundo. Como quien ha dejado de tocar la superficie y ha comenzado a sumergirse en aguas donde todo se vuelve más claro, más verdadero, más alineado con lo que realmente importa. Y en ese espacio entiendo que esta oración no es solo un momento de búsqueda, sino un lugar de permanencia, un punto de encuentro donde mi vida se reordena sin esfuerzo humano, donde lo
que estaba disperso encuentra dirección, donde lo que estaba cargado comienza a soltarse sin violencia, simplemente porque tu presencia tiene la capacidad de poner todo en su lugar sin necesidad de presión ni de exigencia. Padre, mientras sigo aquí contigo, siento que mi interior comienza a confiar de una manera más natural, menos forzada, menos intelectual, como si mi corazón estuviera aprendiendo un lenguaje nuevo. Un lenguaje donde no todo necesita ser entendido para ser aceptado, donde no todo necesita ser resuelto para ser entregado, donde no todo necesita ser controlado para poder avanzar. Y en ese aprendizaje encuentro una libertad que antes no conocía, porque ya no estoy atrapado en la necesidad de tener certeza absoluta, sino que empiezo a caminar con una confianza tranquila que se sostiene en quién eres tú, no en lo que yo logro comprender. Señor, en este momento también quiero entregarte esas pequeñas preocupaciones que muchas veces ignoro porque parecen insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan y terminan ocupando espacio dentro de mí. Esos detalles cotidianos que van generando tensión, esas decisiones pequeñas que a veces cargo con más peso del necesario, esos pensamientos que parecen pasajeros pero que regresan una y otra vez. Y hoy los traigo a ti no porque sean grandes, sino precisamente porque son constantes. Porque sé que tu cuidado no se limita a lo importante según mi criterio, sino que abarca todo lo que forma parte de mi vida, incluso aquello que muchas veces paso por alto. Padre, enséñame a vivir con esa conciencia de tu cuidado integral, donde no divido mi vida en áreas donde tú estás y áreas donde debo resolver solo, sino donde todo es parte de una misma relación contigo. Donde cada pensamiento puede ser entregado, cada emoción puede ser procesada en tu presencia, cada decisión puede ser guiada por tu sabiduría, y en esa integración encuentro descanso. Porque ya no tengo que separar lo espiritual de lo cotidiano, sino que descubro que tú estás presente en todo. Acompañándome en cada detalle, en cada momento, en cada paso que doy. Señor, mientras continúo en esta oración, también reconozco que muchas veces he vivido con expectativas que yo mismo construí, ideas de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían desarrollarse los procesos, de cómo deberían llegar las respuestas, y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, aparece la frustración, la inquietud, la duda, y sin darme cuenta, comienzo a perder la paz que tú ya me habías dado. Porque estoy más enfocado en lo que esperaba que en lo que tú estás haciendo, y hoy, en este momento, quiero soltar esas expectativas, no para dejar de soñar, sino para confiar más en tu plan que en el mío, para abrirme a lo que tú estás desarrollando. Incluso si no se parece a lo que yo imaginaba. Padre, en esta rendición encuentro algo que no había experimentado con tanta claridad antes, una ligereza interior que no proviene de que todo esté resuelto, sino de que ya no estoy resistiendo lo que no puedo controlar. Ya no estoy luchando contra lo que no entiendo, ya no estoy intentando forzar procesos que necesitan tiempo, sino que empiezo a caminar contigo de una manera más fluida, más consciente, más alineada. Y en ese caminar siento como tu paz se establece con mayor firmeza, como si cada paso que doy en confianza fortaleciera esa base interna que me sostiene. Señor, que esta experiencia contigo no sea solo un momento aislado en mi día, sino el inicio de una forma diferente de vivir, donde vuelvo a ti constantemente. Donde no me alejo cuando todo parece estar bien y solo cuando me siento abrumado, sino donde mantengo una conexión continua, sencilla, real, como quien sabe que siempre puede volver a casa. Como quien reconoce que en ti está todo lo que necesita para avanzar, para sostenerse, para vivir con plenitud. Padre, mientras sigo aquí, también quiero agradecerte, no solo por lo que has hecho en este momento, sino por lo que seguirás haciendo, porque aunque no vea todo el proceso completo, sé que esta obra no termina aquí. Sé que seguirás llenando, restaurando, guiando, transformando cada parte de mi vida, incluso en los momentos donde no sea plenamente consciente de ello, y esa certeza me llena de una esperanza aún más firme. Una esperanza que no depende de resultados inmediatos, sino de saber que estoy en tus manos. Y en medio de todo esto, Señor, simplemente permanezco,
sin prisa, sin necesidad de avanzar más rápido de lo necesario, dejando que este momento se extienda dentro de mí, que tu presencia siga obrando, que tu paz siga estableciéndose, que tu gozo siga creciendo, que tu esperanza siga llenando cada espacio, y en ese permanecer encuentro algo que mi alma había estado buscando durante mucho tiempo. No solo un alivio momentáneo, sino una base firme, un lugar seguro, una certeza profunda de que en ti, finalmente, todo encuentra su lugar. Y al acercarme a este momento donde la oración comienza a tomar su forma final, Señor, no siento que esté terminando algo, sino que estoy entrando en una profundidad distinta. Como cuando el día ya ha amanecido por completo y todo se ve con más claridad, con más definición, con más sentido. Y en ese mismo reflejo interior percibo que lo que ha ocurrido en este tiempo contigo no es algo superficial ni pasajero, sino un ajuste real en lo profundo de mi ser, como si mi corazón hubiera encontrado nuevamente su centro, como si mi mente hubiera soltado el exceso de ruido, como si mi alma hubiera recordado el lugar donde siempre ha pertenecido, en tu presencia, sostenida, cuidada, guiada por ti. Padre, hay una gratitud que nace en mí de manera natural, no forzada, no repetida, sino genuina, como una respuesta a todo lo que estoy percibiendo. Porque ahora entiendo que muchas veces pasé por alto lo que tú ya estabas haciendo en mi vida, esperando cambios visibles, respuestas claras, resultados inmediatos, sin darme cuenta de que en lo invisible tú ya estabas obrando, acomodando, preparando, sosteniendo, y hoy, al detenerme y permitir que tu presencia me alcance de esta manera, puedo reconocer que nunca estuve solo, que nunca estuve desprotegido, que nunca estuve fuera de tu cuidado, incluso en los momentos donde no lo sentía con claridad. Señor, mientras este entendimiento se asienta dentro de mí, siento que mi forma de enfrentar el día cambia profundamente, porque ya no me levanto para enfrentar una serie de situaciones inciertas con mis propias fuerzas, sino que avanzo con la conciencia de que tú ya estás en cada momento que voy a vivir, que ya has preparado lo que necesito, que ya has dispuesto tu gracia para cada situación, y esta certeza transforma mi actitud. Porque no camino con temor, no avanzo con ansiedad, no reacciono desde la presión, sino que me muevo con una confianza tranquila, sabiendo que no tengo que resolverlo todo para estar en paz, que no tengo que entenderlo todo para seguir adelante, que no tengo que controlarlo todo para sentirme seguro. Padre, en este cierre quiero entregarte una vez más todo lo que soy, pero esta vez no desde la carga, sino desde la confianza, como quien deposita algo valioso en manos seguras, sabiendo que estará mejor cuidado que en las suyas propias, y en ese acto entrego mis pensamientos, mis emociones, mis planes, mis tiempos, incluso aquellas cosas que aún no logro comprender completamente. Porque sé que en tus manos todo encuentra dirección, todo encuentra propósito, todo encuentra su lugar correcto. Señor, que esta paz que ahora habita en mí no sea algo que dependa de este momento, sino una realidad que me acompañe durante todo el día, que cuando enfrente situaciones desafiantes no desaparezca, sino que se mantenga como una base firme, que cuando mi mente intente volver a preocuparse pueda recordar lo que hoy he recibido, que cuando el ritmo del día aumente no pierda esta conexión contigo, sino que pueda regresar a ella con facilidad, como quien vuelve a un lugar conocido, a un refugio seguro, a una fuente que nunca se agota. Padre, también te pido que ese gozo que has comenzado a despertar en mí siga creciendo, no como algo dependiente de circunstancias externas, sino como una fuerza interior que me sostenga, que me recuerde constantemente que mi vida está en tus manos, que hay una realidad más grande que cualquier situación que enfrente, que hay una esperanza viva que no se rompe, que no se debilita, que no se pierde con el paso del tiempo, porque tiene su origen en ti. Señor, mientras doy los siguientes pasos en este día, quiero hacerlo con una conciencia renovada, recordando que no estoy solo en nada de lo que viviré, que cada conversación, cada decisión, cada momento está acompañado por tu presencia, que no necesito esforzarme por sostener todo, sino simplemente permanecer en ti, confiar en ti, avanzar contigo, y en esa manera de vivir encuentro una ligereza que antes no tenía. Una libertad que no había experimentado de esta forma,
porque ya no estoy cargando lo que no me corresponde. Padre, gracias por este encuentro, gracias por este tiempo donde pude detenerme, donde pude abrir mi corazón, donde pude ser lleno por ti. Gracias porque en medio de un mundo que no se detiene, tú siempre estás disponible. Siempre estás presente, siempre estás dispuesto a recibir, a restaurar, a llenar, y en esa disponibilidad constante encuentro una seguridad que nada más puede ofrecerme. Y mientras esta oración llega a su expresión final, lo hago con una certeza que ya no es solo una idea, sino una realidad que habita dentro de mí, una verdad que se ha asentado en lo profundo, una convicción que me acompaña. Tú eres el Dios de esperanza. Tú me llenas de gozo. Tú me llenas de paz. Y en ese creer, mi vida comienza a desbordar, y en este último tramo donde el corazón ya no busca más palabras sino permanecer en lo que ha sido sembrado, Señor, siento que este cierre no es una despedida, sino una expansión silenciosa de todo lo que ha ocurrido en lo profundo, como si esta oración se extendiera más allá de este momento y comenzara a habitar cada rincón de mi día, cada pensamiento, cada decisión, cada paso que daré, porque lo que tú has hecho aquí no está limitado a este espacio, sino que tiene la capacidad de acompañarme, de sostenerme y de manifestarse incluso cuando no esté conscientemente recordando cada palabra, ya que tu obra no depende de mi memoria, sino de tu fidelidad constante que sigue actuando incluso en lo invisible. Padre, al cerrar este tiempo contigo, percibo una calma que no necesita ser explicada, una certeza que no requiere pruebas inmediatas, una confianza que no se apoya en lo que veo sino en lo que sé de ti. Y en esa certeza encuentro un descanso más profundo que cualquier solución rápida, porque ya no estoy buscando resolver la vida desde la urgencia, sino caminarla desde la confianza. Entendiendo que cada momento tiene un propósito, que cada proceso tiene un sentido, que incluso aquello que aún no comprendo está siendo sostenido por tus manos, que no fallan, que no se apresuran, que no se equivocan. Señor, que al levantarme de este momento no vuelva a cargar con lo que ya te he entregado, que no retome las preocupaciones como si nunca hubieran sido soltadas. Que no permita que el ruido del día opaque la claridad que hoy has traído a mi interior, sino que pueda vivir desde esta nueva conciencia, recordando que no estoy solo, que no dependo únicamente de mis fuerzas, que no tengo que anticiparlo todo para estar en paz, porque tú ya estás delante de mí, preparando el camino, abriendo puertas, alineando circunstancias, incluso cuando no soy plenamente consciente de ello. Padre, hay algo profundamente transformador en saber que puedo volver a ti en cualquier momento, que este acceso a tu presencia no está limitado a una hora específica ni a un lugar determinado, sino que está siempre disponible, como una fuente abierta que nunca se cierra, como un refugio que siempre recibe, como una voz que siempre está dispuesta a guiar. Y en esa disponibilidad constante encuentro una seguridad que redefine completamente mi manera de vivir, porque ya no camino buscando respuestas desesperadamente, sino sabiendo que puedo regresar a ti una y otra vez, en medio de cualquier situación. Señor, mientras avanzo hacia lo que este día traerá, quiero hacerlo con una disposición distinta, no desde la defensa ni desde la tensión, sino desde la apertura y la confianza. Permitiendo que lo que hoy has sembrado en mí crezca, se fortalezca y se manifieste en la forma en que pienso, en la manera en que hablo, en cómo reacciono ante lo inesperado, en cómo enfrento los desafíos. Y que todo en mí comience a reflejar esta paz, este gozo y esta esperanza que no provienen de mí, sino de ti, obrando en lo profundo. Padre, que cuando enfrente momentos de presión no olvide esta calma, que cuando aparezcan pensamientos de preocupación pueda detenerme y recordar que ya no necesito vivir desde ahí. Que cuando surjan dudas pueda volver a esta certeza que hoy se ha establecido en mi interior y que poco a poco, día tras día, esta forma de vivir contigo deje de ser un esfuerzo consciente y se convierta en una naturaleza renovada, en una manera natural de caminar, de confiar, de descansar en ti. Señor, gracias porque este cierre no es el final de una experiencia, sino el inicio de una vida más consciente de tu presencia, más abierta a tu guía, más alineada con tu verdad. Y en esa continuidad encuentro una esperanza que no se limita a lo que siento ahora,
sino que se proyecta hacia adelante, sabiendo que lo que tú has comenzado en mí lo seguirás perfeccionando, que no abandonarás este proceso, que no dejarás incompleta la obra que ya está en marcha dentro de mi vida. Y mientras todo esto se asienta suavemente en mi interior, simplemente descanso en esta verdad que ahora se vuelve más clara que nunca, una verdad que no depende de emociones pasajeras ni de circunstancias cambiantes, sino de una realidad eterna que permanece firme. Tú estás conmigo. Tú me llenas. Tú me sostienes. Y en ti, siempre habrá paz, siempre habrá gozo, siempre habrá esperanza suficiente para cada día que aún está por venir. Amén.